Todos creen que Zenitsu Agatsuma es solo un cobarde, alguien que huye, llora y no sirve para pelear, pero cuando lo analizas a fondo, te das cuenta de que eso es solo la superficie, porque hay algo debajo de ese miedo que la mayoría nunca termina de ver. Y para entenderlo, primero hay que ver cómo nos lo presenta la historia. Piénsalo un momento, para llegar a este punto, Zenitsu tuvo que sobrevivir a la selección final, una prueba donde la mayoría no lo logró, eso es capacidad real. Y sin embargo, lo vemos así, como un cobarde. Esa es la contradicción central de Zenitsu, y no solo eso, sino que la siguiente vez que lo vemos es todavía peor, porque lo encontramos rogándole a una chica pidiéndole que se case con él. A simple vista parece chiste, un tipo desesperado dando pena, pero si escuchas bien lo que dice, podría morir en cualquier momento, eres lo único que tengo. Esto ya no da risa, revela una herida mucho más profunda, porque Zenitsu no está buscando amor, lo que está buscando es sentirse suficiente, como si solo quisiera que alguien lo eligiera. Pero hay algo más, Zenitsu no se enamora lento, se aferra rapidísimo, porque su mente interpreta cualquier conexión como si fuera mucho más profunda de lo que realmente es. Y en su cabeza, si alguien lo elige, entonces tal vez él no es tan inútil como cree. Y aquí ocurre algo importante que muchos pasan por alto. Cuando Tanjiro lo detiene, Zenitsu lo reconoce, le dice, eres el de la selección final. Y esto es muy importante para su evolución porque Zenitsu estaba aterrorizado en aquel momento, pero aún así estaba observando todo. Es un instinto de detectar todo alrededor, como cuando alguien fuerte entra a un lugar y sin que nadie le diga nada sabe exactamente quién es el más poderoso. Esto se confirma más adelante, cuando Zenitsu es el único que se da cuenta de que no fueron 4 sobrevivientes, fueron 5, porque reconoce a Inosuke como alguien que también estuvo ahí. Digamos que Zenitsu tiene un instinto de combate absurdamente desarrollado, y si esto te suena familiar es porque ya vimos este tipo de percepción antes en el video de Tengen. La diferencia es que Zenitsu no puede controlarlo, es como si su instinto de guerrero reaccionara, pero sus emociones lo sobrepasan. Después Tanjiro lo mira casi con desprecio y la reacción de Zenitsu es: no me mires como si no fuera humano. Zenitsu es consciente que se mira patético, pero su miedo es más fuerte que su dignidad y entonces nos suelta su tremendo pasado. Una mujer me engañó y me endeudé, entonces me entrenó el viejo que pagó por mí. Y esto no es casualidad porque alguien que necesita ser elegido también es alguien fácil de engañar. Aquí entendemos una de las capas más internas de Zenitsu, porque él creció sintiendo que no tenía el control sobre su vida, y con el tiempo eso termina afectando algo más profundo: el control sobre sí mismo. El psicólogo Martin Seligman descubrió que cuando una persona vive así, sin control sobre su propia vida, su mente entra en un estado de indefensión, es decir, deja de intentar cambiar su situación porque aprende que no tiene el control. Y cuando sientes que no tienes el control de tu vida, aparece algo más: ataques de ansiedad, miedo, inseguridad, porque no sabes qué va a pasar. Tu mente empieza a imaginar lo peor y sientes que no puedes hacer nada para evitarlo. Y eso se refleja directamente en Zenitsu, porque al crecer de esta manera no logra controlarse a sí mismo. Por eso se desborda, por eso entra en pánico y por eso toma malas decisiones como endeudarse. Y esto conecta con algo aún más extraño, porque Zenitsu solo funciona cuando está dormido. Pero antes de llegar a eso, hay algo que ocurre justo después de ese momento que nos revela otro nivel más interno del personaje. Porque Zenitsu lo que le pide a Tanjiro es: asume la responsabilidad sobre mí. Pareciera que es flojo, pero en realidad es lo único que sabe hacer, porque alguien que creció sin control sobre su propia vida aprende a depender de que otros decidan por él, y esto se confirma inmediatamente. Zenitsu le dice que tiene hambre y que no tiene comida, por eso Tanjiro le ofrece lo único que le queda. Y la obra hace algo muy interesante aquí: junta a Tanjiro,
que es alguien que carga con sus obligaciones y con su hermana sin quejarse, con Zenitsu, alguien que su propio gorrión dice que nunca quiere ir a trabajar y que ni siquiera es responsable de su propia comida. O sea, el chico no se prepara por su falta de independencia. Son dos extremos y sin embargo algo entre ellos empieza a moverse, que como lo vimos con Inosuke, la amistad de Tanjiro empujará la evolución de Zenitsu, porque Zenitsu toma la comida, lo mira y le pregunta: ¿tú no vas a comer? Tanjiro le responde que es todo lo que tiene y aquí Zenitsu lo parte a la mitad y le comparte. Esta conversación nos replantea una pregunta: ¿por qué un chico que supuestamente no piensa en nadie más que en sí mismo acaba de elegir compartir? Si te está gustando, dale like, suscríbete y comenta qué otro personaje deseas que analice a profundidad. Recuerda lo que aprendimos con Seligman: Zenitsu creció sin control sobre su vida y su mente aprendió a imaginar lo peor. Pero hay algo que nadie esperaba, porque cuando llegan a su primer misión frente a esa casa, Tanjiro ya sabe que algo está mal porque los niños están aterrados. Eso es obvio, pero lo que Tanjiro no puede saber es quién está adentro. Eso lo detecta Zenitsu desde afuera, solo escuchando. El chico que lleva diciéndonos que no puede acaba de hacer algo que ni el protagonista pudo hacer. Y aquí ocurre algo que parece un chiste, o al menos para mí. Zenitsu se duerme y cuando eso pasa, algo cambia por completo. Porque dormido Zenitsu no puede escucharse a sí mismo, no siente miedo ni pánico, no hay una mente diciéndole que no puede, y sin esa voz, su cuerpo hace exactamente lo que sabe hacer: pelear. Esto no es un superpoder extraño, es simplemente que Zenitsu funciona cuando deja de escuchar a su mente. Digamos que dormirse es un mecanismo mental para quitarse a sí mismo del camino. Esto suena raro, pero es más común de lo que crees. Tú probablemente no te quedas dormido, pero quizás sí te has bloqueado antes de hablar en público y decides actuar como otra persona, engañando a tu cerebro y lograr que esas palabras salgan solas. ¿O alguna vez jugaste mejor cuando ya no te importaba ganar? Eso mismo le pasa a Zenitsu, pero claro, es un nivel extremo. Pero pasa algo que rompe lo que creíamos de Zenitsu, porque Zenitsu recibe una paliza de Inosuke solo por proteger la caja de Tanjiro. Lo importante a notar es que no está dormido y tiene miedo, aún así se queda a recibir los golpes. Incluso se confirma que terminó con 3 costillas rotas. Lo más interesante es que sabía perfectamente lo que había dentro: un demonio, algo que va completamente en contra de la cofradía, y aún así decide protegerlo, porque para Zenitsu el gesto de Tanjiro de compartir su comida fue suficiente como para cuidar lo más valioso de él, incluso si eso significa ponerse en peligro e ir en contra de su mente miedosa. ¿De dónde sale esto? De la única persona que apostó por él, su maestro Jigoro. El hombre que pagó su deuda, lo adoptó y lo entrenó. Para Zenitsu lo es todo, porque probablemente es la primera vez en su vida que alguien lo elige. Y hay algo que tienes que entender aquí, porque para Zenitsu que alguien se quede no es normal, es algo que nunca tuvo. Por eso lo mira como un abuelo, y que de hecho él no es cualquier persona. Fue el pilar del rayo, el nivel más alto dentro de la cofradía. En esta vocación casi nadie llega a jubilarse. Que Jigoro lo haya logrado nos dice exactamente qué tipo de hombre es. Y ese hombre jamás dejó de creer en Zenitsu. A pesar de que huía del entrenamiento, se escondía, lloraba. No era aún ningún alumno ejemplar. Pero hay algo que el propio Zenitsu nos cuenta: yo quiero cumplir tus expectativas, pero es imposible. Siento ser así de verdad. Entreno en secreto, ¿sabes? Y no duermo nada. Zenitsu valora de todo corazón a su maestro, intenta hacer todo lo que está en sus manos para no defraudar a la única persona que alguna vez apostó por él. Porque Jigoro también le enseña algo valiosísimo. Le enseña lo que es la lealtad, que elegir a alguien y quedarte es el acto más poderoso que existe. Por eso cuando Tanjiro le dice que esa caja es lo más valioso que tiene, Zenitsu sin dudar la protege con su vida, porque eso es lo que se hace con las personas que eliges: ser leal. Y cuando entiendes todo esto, el primer encuentro con Nezuko cambia por completo, porque no es amor, al menos no todavía. Es lo mismo de siempre, la posibilidad de ser elegido. Zenitsu con las mujeres se aferra sin conocerlas. El maestro Jigoro es valioso porque fue el primero que se quedó con él. Con Tanjiro fue alguien que eligió
compartir lo poco que tenía. Y ahora, digamos que Nezuko es alguien que simplemente no lo rechaza. Zenitsu no está enamorado de Nezuko, está enamorado de la sensación de que alguien por fin podría quedarse. Es una ilusión, su reflejo al miedo de estar solo. Hasta aquí parece que ya entendemos todo de Zenitsu. La herida, el miedo, la dependencia emocional, pero esto no es el análisis. Estos son solo las bases. Porque lo realmente interesante de Zenitsu no está en su pasado, está en lo que hace después. Zenitsu tiene una evolución discreta. Pequeños detalles, decisiones y conversaciones que parecen insignificantes, pero que poco a poco van cambiando quién es. Y todo empieza a activarse en el monte Natagumo. Zenitsu está paralizado de miedo y no quiere entrar al monte. Por eso dice que percibe algo del lugar y tiene razón. Pero Tanjiro le dice algo contundente: sentarte ahí no servirá de nada. Y justo después la obra te vuelve a mostrar la diferencia entre Tanjiro y Zenitsu. Cuando ven que un cazador es jalado hacia el monte, Tanjiro tiembla, empuña la mano y entra. Pero Zenitsu se queda llorando y temblando. Y aquí es donde ocurre algo que a muchos nos sucede. Y empieza a hablar consigo mismo. Si ellos hubieran insistido, incluso yo habría ido. Yo te pregunto, ¿cuántas veces hiciste eso? Quedarte y convencerte de que el problema no eras tú, sino que nadie te empujó lo suficiente. No es mentira. Zenitsu probablemente habría entrado si insistían, pero el punto es ese. Puso su valentía en manos de otros. Como si él solo no fuera suficiente razón para moverse. Y eso es algo que muchos cargamos sin darnos cuenta. Esa voz que te dice: si las condiciones fueran distintas, yo sí podría hacerlo. Pero spoiler de la vida, las condiciones nunca son perfectas. Y Zenitsu claro que lo sabe, por eso se mira triste. No está enojado, está profundamente triste. Porque en el fondo sabe exactamente lo que está haciendo. Y entonces se acuerda de Nezuko. Y entra sin dudarlo, corriendo. Espera, ¿qué acaba de pasar? Ni Tanjiro pudo moverlo, ni el peligro, ni quedarse solo en medio de la nada. Pero el recuerdo de una chica que apenas conoce lo movió en segundos. ¿Es un pretexto? Claro que sí, pero no porque sea falso, sino porque el valor ya estaba dentro de él. Zenitsu siempre pudo entrar, su mente solo necesitaba una razón que no fuera el mismo. Zenitsu no entró al monte sintiéndose valiente, entró asustado, con un pretexto, pensando en una chica, pero entró, y eso es lo que importa. Dentro del monte, Zenitsu es picado por un demonio araña, y el miedo y el estrés de saber eso lo duermen de nuevo. Pero esta vez lo que pasa dentro de su cabeza es distinto. Aparece Kaigaku, el otro alumno del abuelo, y le dice lo que siempre le decía: ¿no te da vergüenza pasar el día llorando? Eres escoria. Y Zenitsu no se defiende porque en el fondo una parte de él lo cree. Se dice a sí mismo: al no tener padres nadie esperaba nada de mí, nadie soñaría con verme lograr algo. En cuanto cometo un error, lloro y huyo. Y todos se alejan pensando que soy un inútil sin arreglo. Pero entonces el pensamiento cambia. El abuelo me regañó 1000 veces, huía una y otra vez, y él me arrastraba de vuelta, pero nunca me abandonó. Miren, Zenitsu no creció creyendo en sí mismo por la ausencia de padres, pero sí creció creyendo en alguien que creyó en el primero, y eso fue suficiente para que él siga luchando. Y dormido, Zenitsu derrota al demonio. Este es el momento que muchos esperaban, pero si solo lo ves como una pelea, te pierdes lo más importante, porque esta victoria de Zenitsu es gracias a que tuvo un maestro que jamás lo soltó, aunque él quisiera irse, aunque no lo mereciera, aunque todo indicara que era un caso perdido. Su maestro entrenó a Zenitsu hasta que su cuerpo aprendió lo que su mente nunca pudo aceptar, que sí podía. Y después de todo eso, Zenitsu está tirado en el suelo. A veces sueño un sueño que me hace feliz. En él soy fuerte, más fuerte que nadie. Puedo ayudar a los débiles, a los que me necesitan. Siento que el tiempo que el abuelo pasó enseñándome no fue en vano, que me hice fuerte gracias a él, pero aquí se acaba. Y cierra los ojos. Yo creo que este es el momento más honesto de todo el personaje, porque Zenitsu solo quiere que el tiempo de su abuelo no haya sido un desperdicio. Él no busca la gloria ni el poder, solo no fallarle a la única persona que apostó por él, y es cuando escucha su voz: no te rindas. Zenitsu abre los ojos y dice: aunque duela, aunque sufra, no debo huir a lo fácil. El abuelo me golpearía y Tanjiro se enojaría conmigo.
amigo. Esta es la primera vez en toda la historia que Zenitsu decide no rendirse, sin que nadie lo haya empujado a eso. Lo hace por y para él. Y hay algo que yo creo que no es casualidad. La obra te está mostrando que en el monte Natagumo Zenitsu estuvo solo. O sea, resulta que el personaje que más necesitaba a otros para moverse solo pudo crecer cuando no había nadie. Después del monte Natagumo, Zenitsu es llevado a la finca Mariposa para recuperarse. Y aquí la obra respira después de tanta tensión, porque cuando Zenitsu mira a Tanjiro y Inosuke cansados de tanto entrenamiento, asume lo peor, se asusta, prepara su mente para un entrenamiento infernal, pero descubre que su entrenamiento es pasar el día con chicas que te masajean y explota. Les reclama a sus compañeros que lo engañaron, que eso no es sufrimiento, es el paraíso. O sea, es el mismo Zenitsu de siempre, y eso está bien, porque después de todo lo que vivió en el monte Natagumo, tanto la obra como nosotros necesitamos ese respiro. Pero lo mejor es que a pesar de estos momentos graciosos, la obra no suelta su evolución, porque hay una mañana donde Zenitsu nota que Tanjiro se está esforzando, y sin tanto drama, sin que nadie lo presione, decide tomarse la medicina. Al inicio había una diferencia muy clara entre los dos, un chico responsable junto a uno irresponsable, pero la obra insiste que veamos cómo Zenitsu mejora por el simple hecho de seguir al lado de su amigo, y eso se confirma justo al subirse al tren infinito. Zenitsu le pregunta a Tanjiro si está seguro de seguir llevando a Nezuko a las misiones, y no lo hace por su fijación con ella, lo hace por genuina preocupación por los dos. Parece un simple detallito, pero no, porque el chico que al inicio solo pensaba en que alguien lo eligiera, ahora está pensando en los demás. Pero hay algo que el anime no te muestra, y que está en el manga. Un día en la finca Mariposa, Zenitsu se siente frente a la caja, o sea, frente a Nezuko, y empieza a hablarle. Le cuenta cómo estuvo el día, las anécdotas, las cosas que hicieron. Le dice que él está muy feliz, porque está haciendo cosas que antes no hacía, y le promete que esa noche la llevará a ver las flores. Nezuko rasguña en la caja suavemente, como diciendo que lo está escuchando. Y aquí voy a aclarar algo que creo que vale la pena, que Zenitsu, aunque parezca el típico personaje pervertido de cualquier anime, no lo es realmente. Aquí podemos notar que él está hablando con alguien que ni siquiera puede responderle, y sin que nadie lo vea, sin esperar nada a cambio. No está buscando contacto físico, está ahí simplemente acompañándola, intentando cuidar su corazón, contándole lo que pasa en el exterior para que no se sienta sola. Zenitsu se está esforzando por conquistarla de verdad, y eso es parte de lo que lo seguirá empujando a crecer. Y lo veremos muy pronto, porque cuando llegan al tren infinito, Zenitsu sueña con ella, y la forma en que se ve a sí mismo en ese sueño es un reflejo de lo que su corazón desea. Él se mira seguro de sí mismo, valiente, no está llorando. Eso es todo lo que anhela junto a Nezuko. Pero hay algo más que ocurre en esta misión, y que la mayoría no nota. Inosuke y Tanjiro van juntos y Zenitsu se aparta. Me parece interesante porque es una decisión de la obra. Mira, en este grupo está Inosuke. Inosuke es alguien que necesita compañía, por eso la obra lo complementa con Tanjiro nuevamente. Pero Zenitsu necesita silencio, necesita escucharse a sí mismo. Él necesita estar solo para decidir. Lo vimos en el monte Natagumo y aquí lo vemos de nuevo. El personaje que más miedo le tenía a quedarse solo está aprendiendo que la soledad no es abandono, es el único lugar donde puede escuchar su propia voz. Y sí que va con Nezuko, pero Nezuko, digamos que no puede tomar decisiones racionales sola, necesita a un ser humano, y Zenitsu era quien no podía hacerse responsable de sí mismo, y en este momento está cuidando de ambos. La obra aparta a Zenitsu de Tanjiro e Inosuke estratégicamente para que crezca, y lo coloca con Nezuko, con alguien que de a fuerza él tiene que tomar decisiones. ¿Recuerdas al Zenitsu que se escondía detrás de unos niños por miedo a Inosuke? Al inicio del arco del Distrito Rojo, ese mismo Zenitsu se para frente a un pilar y no detrás de las niñas. Sí, lo hace temblando, pero lo hace sin dudar. Esa es una de las lecciones más importantes que existen, hacer las cosas a pesar del miedo. Y durante todo este arco vemos más de eso, Zenitsu peleando mejor, tomando decisiones más rápido, y sí,
enfrentando las cosas dormido, pero cada vez más consciente de lo que está haciendo. Como lo mencioné, Zenitsu tiene una evolución en solitario. No hay una consecuencia de discursos, sino que son capas que poco a poco se están desarrollando. Cuando llegamos al entrenamiento de los pilares, y Zenitsu sigue siendo Zenitsu, el mismo que llora, que se queja, el que te hace reír, hasta que un día llega una carta y algo cambia en su cara. Él no entra en pánico. Lo interesante es que no busca la compañía. Él decide leerla y asumirla solo. Pero su rostro no es el de alguien asustado. Es el de alguien que está procesando algo muy fuerte. Eso se le llama estoicismo y no lo aprendió solo. Se lo enseñó a alguien que pasó toda su vida demostrándole exactamente eso. Su abuelo Jigoro. Y lo que dice esa carta le exige empujarse a ir más allá, a hacer algo que jamás ha hecho, y lo hace frente a su desafío más personal, Kaigaku. Cuando todos caen en el castillo infinito, vemos a un Zenitsu completamente diferente. Él no va gritando ni llorando, no busca a nadie que lo proteja, y nosotros como espectadores nos come la duda. ¿Qué demonios decía esa carta? Zenitsu camina solo por los pasillos con una mirada que nunca antes la habíamos visto, y sus acciones nos dicen que está buscando a alguien y que finalmente lo encuentra, a Kaigaku. Kaigaku era el otro alumno del abuelo Jigoro y que exactamente era lo que Zenitsu siempre quiso ser: alguien determinado, fuerte, alguien a quien aparentemente nada lo asusta. Él es el polo opuesto de Zenitsu, pero es justo aquí donde la obra nos da la vuelta y nos regala la lección más importante. Solemos creer que la valentía es no tener miedo, pero la realidad es que ser valiente es mostrarte tal cual eres, sin aparentar. ¿Y cuál es la diferencia real entre ellos dos? Zenitsu siempre aceptó su fragilidad, lloraba, gritaba, admitía su miedo y por eso mismo pudo trabajarlo. Kaigaku, en cambio, escondió su miedo detrás de una máscara de arrogancia y falsa superioridad. Y para ti eso es muy peligroso, porque cuando no trabajas tus monstruos internos y solo los ocultas para parecer fuerte ante los demás, terminas haciendo cosas atroces con tal de salvar tu propio ego. Frente a Kaigaku, Zenitsu ya no titubea y le reclama del por qué se hizo demonio. Para Zenitsu realmente no hay una respuesta que justifique, solo le está reclamando desde su dolor, porque por esa decisión el abuelo cometió seppuku. Y aquí el análisis llega a su punto más crudo. Si algo hemos aprendido de Zenitsu es que él sabe mejor que nadie lo mucho que duele la soledad. Por eso su vida se basa en evitar que los demás la sientan. Por eso amenazó a Inosuke que si no se disculpaba iba a comer solo. Por eso acompañó a Nezuko durante el día para que ella no viviera la soledad. Por eso en pequeñas acciones Zenitsu siempre intentaba que nadie estuviese solo, porque más que nadie él conoce ese vacío. Por eso lo que le dice a Kaigaku es profundamente doloroso para él. El abuelo murió solo, sin nadie a su lado, en una muerte lenta, dolorosa y llena de vergüenza que tú le provocaste. Kaigaku, sin embargo, es el vacío absoluto. Su único deseo es sobrevivir. Y aquí ocurre una maravilla. Zenitsu comienza a pelear despierto. ¿Recuerdas que antes dijimos que dormirse era un mecanismo para quitarse a sí mismo del camino? Pues en esta pelea Zenitsu ya no necesita esconderse de su propia mente. Ya no hay pánico que lo desborde, porque su propósito es más grande que su miedo. Por primera vez Zenitsu está presente, consciente y asumiendo el control total de su vida. Eso se le llama responsabilidad. Derrotar a Kaigaku, a quien Zenitsu defendió incluso cuando otros lo despreciaban, es el cierre de su arco, porque no solo está derrotando a un demonio, ni a su compañero, está derrotando la idea de que no es suficiente. En otras palabras, lo que te quiero decir es que Zenitsu finalmente decidió creer en sí mismo para salvar el honor de su abuelo. Al final, la historia de Zenitsu Agatsuma no es la de un cobarde que mágicamente se volvió valiente. Para mí es algo mucho más humano. Es la historia de alguien que dejó de esperar a que las condiciones fueran perfectas para empezar a moverse. Si lo piensas, Zenitsu es el espejo de nuestras propias inseguridades. Todos hemos sido esa persona que se queda paralizada, esperando que alguien más nos empuje
o nos diga que somos suficientes. Todos hemos sentido esa sensación de creer que no tenemos el control. Zenitsu nos enseña que no necesitas ser perfecto en todo, que solo necesitas ser extraordinario en una sola cosa. Por eso mismo el abuelo no se aferró a que aprendiera todas las posturas del rayo, solo le pidió que perfeccionara solamente una. Mira, en la vida a veces nos abrumamos intentando arreglar todos nuestros defectos, cuando lo que realmente nos salvará es encontrar ese único golpe, ese único talento o ese valor que nos pertenece y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Zenitsu nos enseña que la verdadera valentía no es no poseer miedo, nos enseña que el verdadero enemigo es el silencio de la soledad y la mentira de creer que no podemos cambiar, porque al final del día la verdadera fuerza no nace porque dejas de llorar, nace cuando decides pelear incluso cuando todavía tienes ganas de llorar. Si este análisis te ayudó a entender a Zenitsu, te ofrezco dos caminos. Por un lado puedes entender por qué Inosuke Hashibira poseía máscara, y por el otro descubrir cómo el dolor se transformó en bondad absoluta con Tanjiro Kamado.